Yo lo he manifestado en el Comité Ejecutivo que tenemos que abrir esa gran discusión de lo que está sucediendo y hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo en relación a este proyecto de la Cuarta Transformación, donde tenemos diferentes puntos de vista. Muchos lo vemos muy bien, otros lo vemos muy peor, que va en contra de los intereses generales para nosotros como trabajadores. Ya lo hemos estado discutiendo y debatiendo, y para eso, bueno, tenemos a 4 invitados históricos. Muchos de ellos pertenecieron al Partido Comunista, que también me tocó participar a mí. Dentro de la historia que yo recuerdo, había células del partido en cada centro de trabajo, nos tocó participar a varios. Y bueno, es parte de la historia, y me parece que la pluralidad de este sindicato tiene que seguir prevaleciendo, y agradecerles a los invitados el poder estar el día de hoy. Les vamos a dar la palabra para que puedan ellos exponer cada uno de sus planteamientos en relación a este gran debate que está convocándose el día de hoy. Gracias, compañeras, compañeros, y adelante. Va a tomar Claudia Sheinbaum Parra. Bien, dice lo siguiente: esta intervención la centraré en un informe del Fondo Monetario Internacional que coloca a México en el lugar 12 dentro de las economías más robustas en el mundo. En los momentos presentes, nuestra nación ha fortalecido su economía debido, entre otras cosas, a las políticas económicas que se han estado implementando en los últimos 5 años. El bienestar económico de México se basa y sustenta en mediciones que provienen al interior de nuestro país por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política, Coneval, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y desde el exterior, con datos aportados por el Fondo Monetario Internacional. Para iniciar mi análisis, diré que este repunte ha colocado en muy buena posición a nuestro país de entre las 20 economías más robustas del mundo. Este posicionamiento ha sido impulsado de manera importante por el consumo de la población, por las inversiones privadas nacionales y extranjeras, por la estabilidad monetaria que ha revaluado al peso con respecto al dólar. Y en efecto, el tipo de cambio en México en 2018, a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, se encontraba en 19.65 pesos por dólar, y durante la presente administración, en abril de 2024, se cotizó en 16.33 pesos por dólar. Solo para este 2024 serán de alrededor de 543,000 millones de pesos hacia sectores vulnerables de la población urbana y rural, estudiantes antes olvidados por otros sexenios, a la política de incrementos al salario mínimo que se ha implementado, al fortalecimiento del consumo interno y de obras públicas desarrolladas de manera fundamental en el istmo de Tehuantepec y sureste del país, a la recaudación de impuestos, a la inversión en infraestructura petrolera, hospitalaria y de comunicación. 2 factores centrales para afirmar que una economía goza de buena salud y que muestra índices positivos, no solo de crecimiento en cifras frías, sino de desarrollo económico, entre otros factores, es que otorga a su población empleos suficientes y bien remunerados, así como la apuesta a disminuir la desigualdad social y en especial la pobreza. Nuestro país por muchos años se ha caracterizado como un mal endémico por poseer tasas altas de desempleo y desigualdad social. En la actualidad, esto se ha venido revirtiendo a través de los incrementos sustantivos que han tenido los salarios mínimos y por los subsidios que han estado recibiendo sectores vulnerables de la población. En conclusión, evidentemente, a todas luces, nuestra economía goza de buena salud, lo que tira por la borda
los malos augurios que propalaron y siguen propalando los enemigos de la llamada 4T, muchos de estos provenientes de los cubículos de los intelectuales orgánicos, de la prensa que ha perdido sus privilegios y financiamientos, de los partidos tradicionales y corruptos como el PRI, PAN y lo que aún queda del PRD. Trío que armó el empresario Claudio X González y que después este mismo personaje ungió a Xóchitl Gálvez como candidata de la trilogía de la oposición. La iniciativa privada y la banca no se pueden quejar, al contrario, les ha ido bien con Andrés Manuel López Obrador. O sea, en conclusión, todos hemos contribuido para convertir a nuestra nación en la economía número 12 del planeta Tierra. Se habla mucho de la necesidad de priorizar la generación de energías limpias. Al respecto, en la actualidad, del total de esta ya representa el 32% de la generación total de energía en México. Las cifras y las realidades son tercas, apuntalan y le dan pie al título que escogí para este texto, la robustez de la economía mexicana. Hoy siento que la gente consciente debe promover la votación por la cuarta transformación y no permitir que lo caduco representado en la oposición prianista vuelva a vivir las experiencias nefastas que convirtieron nuestro país en una de las naciones más desiguales del mundo. Es cuanto. Las izquierdas que hay en México. Durante años se habló de la izquierda y eso ya me parece que era una posición incorrecta. Hay muchas izquierdas, se pueden hacer pares de izquierda, la izquierda armada, la izquierda pacífica, la izquierda electoral, la izquierda social, la izquierda castrista, la izquierda cristiana, la izquierda trotskista, etcétera, etcétera. Escogimos, porque en esto también estoy junto con Jorge Castañeda, examinar el tema desde una óptica de dos izquierdas, la izquierda independiente y la izquierda de la Revolución Mexicana. Eso, como leyenda, como parámetro, Villa es una de las fuerzas simbólicas de la izquierda independiente mexicana. Surge de manera impresionante este movimiento denominado Morena, y desde nuestra óptica en este libro sostenemos que el triunfo de la revolución, de la izquierda de la Revolución Mexicana, de la izquierda, es la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio del 2018. Para bien o para mal, es una izquierda que tiene esos elementos, es nacionalista, estatista, anti-yanqui y, en fin, vivimos en este momento la perspectiva de, según lo ha comentado Claudia, del segundo piso de la cuarta T, o, y ahí empieza la polémica, un viraje en defensa de algunas cosas que este gobierno destruyó o casi destruyó: las estructuras autónomas, los institutos autónomos, el INE, el IFE, el INAI, todos los demás, y los que están, como diría Lora, y los que nos faltan, mi niño, los que están en las 20 reformas que propone el presidente, y que incluyen la desaparición de los diputados de minoría, la elección por voto universal, secreto y directo de los jueces, en fin. Y el otro bloque, que es una amalgama muy rara de la derecha tradicional, el PAN, de un partido que ya está casi
en extinción, que es el PRD, y otro que está mayoritariamente en Morena, que es el PRI. Los cuadros del PRI, no en puestos secundarios, en senadurías, gobernaturas, etcétera, etcétera, están en Morena. Para no hablar de los más recientes, de Murat, del Mazo, en fin. ¿Qué hacer ante esa expectativa? Me decía alguien, bueno, no es este muchacho que citó por José Eduardo Amador. Dice, hay dos bloques, los dos son los dos bloques de la burguesía. Pues sí y no. Es como decir que el sol sale todos los días. Pues sí, son dos bloques de la burguesía. Pero eso y nada es decir nada. En fin, tenemos un desafío como ciudadanos muy complicado. No es para mí el momento de escoger lo que uno prefiere, sino lo que se puede. Y bueno, pues a lo mejor queda como suspenso la última parte, ¿no? Se funda el Partido Comunista Mexicano en 1919 y tiene importancia esto del mexicano por lo que decía Roberto Borja. Hubo un debate en el Partido Comunista sobre si se llamaba Partido Comunista Mexicano o de México. Si hubieran sido congruentes, lo hubieran puesto de México, porque éramos parte de la Tercera Internacional. Por lo tanto, era el Partido Comunista de tal lugar, de otro lugar, pero no mexicano. Pero entre otros, Valentín Campa recordaba y subrayaba mucho lo de mexicano, porque él decía, con su manera de hablar, ¡somos patrióticos! Para él era muy importante el sentido patriótico del partido. Recordemos 2018 y la guerra sucia que se llevó a cabo para evitar que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República. Estamos de acuerdo, todo el mundo, es que nadie en esta mesa ha insinuado votar por Xochitl Gálvez, ¿no? O ha insinuado tachar el logotipo del PRI, ¿no? O tachar el logotipo del PAN, o tachar el del PRD, que todavía existe, pero yo creo que está en vías de extinción. Pues eso es antihistórico en la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que ya está perfectamente claro y delineado a estas alturas del partido que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de la República. Y dentro de lo que se está proponiendo, pues están los 100 puntos que ha propuesto Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que cada uno amerita ser discutido. Eso lo tendríamos que discutir porque es el futuro del país, porque son 6 años de gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va la discusión, a lo que los sindicatos opinan del país. El Estunam tiene propuestas, y no han sido escuchadas. Entonces, yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que hacerlo, tiene que acercarse a los sindicatos. Otro asunto, el medio ambiente. El medio ambiente es algo que necesitamos resolver con políticas claras, porque es lo que vamos a legar a las nuevas generaciones. Parar la violencia en este país, ¿no? Una violencia heredada, ¿no? Que hasta el momento no se ha podido parar. La cuestión de la educación, la ciencia, que son retos para el próximo gobierno. Y yo soy muy claro, ¿no? Yo votaré por Claudia Sheinbaum Pardo más allá de Claudia Sheinbaum Pardo.
es más allá de Claudia para que yo pueda ser capaz de criticar lo que está mal, ¿no? Yo ahí le dejaría. Gracias a mi sindicato, yo soy afiliado al STUNAM desde que entré como integrante del personal académico hace 40 años. Hace 5 años estuve aquí por última vez, 2019, era antes de la pandemia, presentábamos un libro de historia del sindicalismo de Alberto, que de pasada quiero decir, ha hecho un trabajo magnífico de recopilar y recuperar esta historia, esta parte de la historia de la universidad que es muy importante. Ahí discutimos de pasada el tema de lo que significaba la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y recuerdo que con bastante énfasis mi planteamiento final en aquella sesión, en esta misma sala, fue que los 30 millones de votos eran una gran esperanza de cambio en el país, pero que el cambio lo teníamos que hacer en cada espacio de la sociedad, esa misma sociedad que se había volcado a las urnas. Esto que se ha dado en llamar la 4T, si uno prende el radio, yo oigo a Aristegui por las mañanas porque me parece pues lo más tolerable, ¿no? Pero cuando toca el día, por ejemplo, de Denise Dresser, que me parece que es la expresión pues de todo un grupo de personas, entre los que están, por ejemplo, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, que estamos viviendo la catástrofe de la democracia mexicana, que era tan maravillosa, ¿no? Que habíamos alcanzado unos estándares de democratización nacional y que hoy están completamente destruidos, ¿no? O sea, ahí hay 20 medidas que propuso López Obrador con las que yo no estoy de acuerdo, que no sabemos siquiera si van a pasar, pero se dicen una serie de cosas de un lado y del otro que son insostenibles. Bueno, esa es la forma del debate político contemporáneo, nada más que no compremos absolutamente, sobre todo si nos dedicamos al análisis político, no tenemos por qué comprar esas narrativas absolutamente polarizadas. Entonces, por un lado, ya lo llamamos populista, por el otro lado, le llaman neoliberales, ¿no? O fifís y conservadores o lo que sea, y entonces estamos atrapados en una discusión que no tiene ningún elemento para debatir con precisión lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que hubo 2 procesos de alternancia anterior de recambio frente al PRI, que fueron Vicente Fox y Felipe Calderón, y ninguno de esos sexenios produjo ni de cerca cambios que estuvieran a la altura, no digo en sentido positivo, simplemente que sacudieran tanto a la sociedad mexicana como los que se han puesto en práctica hoy. Y insisto, muchos de ellos, o muchas iniciativas, no estoy de acuerdo, pero de que se ha sacudido esto es notable. Y creo que hay un rasgo que es muy importante, o sea, nosotros no podemos clamar de que estamos casi al borde de una dictadura autoritaria que amenaza con aplastarlo todo, cuando todos los días en todos los programas de radio y televisión se denuncia la existencia de una dictadura autoritaria que está a punto de aplastarlo todo, ¿no? Porque si fuera una dictadura autoritaria ya los hubieran aplastado y no estarían diciendo esas cosas, y probablemente no estaríamos diciendo estas cosas tampoco nosotros acá, porque no les gusta que las digamos, porque son de una intolerancia muy grande en la 4T. O sea, el hecho de que uno, por ejemplo, aquí en la UNAM, yo no jugara con el candidato oficial, no de la 4T y de Claudia y de Andrés Manuel, de los 4Tistas universitarios, ¿no? De que denunciara la antidemocracia de la UNAM, de que exigiera que López Obrador dijera de decir cosas que mostraban un conocimiento superficial de la institución, produjeron un enorme malestar, enojo y descalificación. Y bueno, así es la política, perdón, así era Carpizo también, ¿no? Entonces, no nos gusta, lo denunciamos, lo combatimos y seguimos el debate adelante.
Pero yo no veo la catástrofe democrática. Por supuesto, estoy en contra de la elección de la Suprema Corte por voto directo, de la elección del INE, de la supresión de varios de las entidades autónomas, aunque creo que hay que hacer un análisis una por una, porque así como de que o todas o ninguna, pues tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con la derecha? Tengo un grupo de amigos y amigas politólogas sudamericanas que vieron el debate presidencial y dijeron: oye, Manuel, en México no hay candidatura de la derecha, y para los estándares de Argentina y Uruguay y Brasil no hay candidatura de la derecha, porque tenemos una Xóchitl Gálvez que reivindica sus orígenes populares, que defiende los proyectos sociales de la Presidencia de la República, que dicen que no solo los va a continuar, sino que los va a profundizar, que se declara en favor de las comunidades lésbico-gays, que habla de la tolerancia y la diversidad y toda una serie de cosas en lo que se le pueda entender, ¿no?, de las cosas que farfulla aquí y allá. Pero ciertamente no hay una candidatura que esté haciendo una reivindicación del mercado, de la privatización y de los temas culturales de la derecha, como la familia, no al aborto, no a las familias homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una mimetización de la oposición en contra de la 4T. Es tan desgraciada algunas de las acciones políticas de la 4T como la oposición mexicana. Hay un dicho, mi amigo El Pino, que también amigo de Joel, repetía con frecuencia y decía: Diosito, ponme uno más pendejo enfrente, que de lo demás yo me encargo, ¿no? Y bueno, eso está logrado, eso está absolutamente logrado. Porque, a ver, ¿por qué es tan importante esta narrativa de la catástrofe democrática? Porque es el único argumento que permite justificar tener una alianza del PRI, el PAN y, como dice Astillero, lo que queda del PRD. Si no, no hay manera. No estamos aliados más que para ver si juntos logramos algo que por separado no podríamos lograr. No plantean ninguna idea en concreto de hacia dónde hay que ir, hacia dónde tiene que ir el país. Todo el tiempo es una lógica de desprestigio, que además una muy mala táctica, porque se ve que no tiene ningún resultado, de desprestigio del presidente y una serie de temas como este. Entonces, no existe el proyecto. ¿Ya? Ok, bueno, y termino diciendo una cosa muy importante. ¿Qué significa la candidatura de Claudia Sheinbaum? Yo no sé si va a haber viraje, continuidad, etc. Es muy difícil. La fuerza política es de Andrés Manuel y requiere mucha habilidad política y, por supuesto, estar sentada en la silla para poder avanzar. Es claro, y todos tenemos que reconocer, que podía haber momentos en los cuales podía haber argumentado en favor de una serie de principios con los cuales Claudia podía haber dicho: no, de ninguna manera, yo así no acepto la candidatura, y entonces no tendríamos una persona como ella en la candidatura. Pero muchas de las críticas en contra de ellas son porque es mujer, porque hay una tremenda misoginia política, porque se dice: Claudia es candidata porque Andrés Manuel la hizo candidata, ¿no? Como si no tuviera historia propia, como si no tuviera una serie de capacidades y de formación y una historia particular. Y tenemos la posibilidad de que una mujer de izquierda, de la izquierda social mexicana, totalmente imbuida del espíritu 68ero de este país, esté en la entrada a la presidencia de la República. Es una mujer que no fue la más notoria del CEU y llegó por eso a donde está en este lugar. Se fue forjando con su capacidad académica, con su capacidad y habilidad política, la posibilidad de ser la candidata y la presidencia de México. Y es una mujer que ha tenido que confrontar dentro y fuera de Morena una serie de acusaciones de que todo lo logrado es producto de los hombres que la rodean, y no podemos aceptar una lógica de estas. Y frente a eso, ¿qué hacer?
Yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, entre otras cosas porque no podría votar por nada más de lo que hay ahí, pero también porque creo que ella es una persona, la Claudia que yo conocí es una persona que merece la pena, capaz, trabajadora, muy formada, con mucho compromiso y de una honestidad a prueba de balas, ¿sí? Por eso votaría por ella, pero termino diciendo lo mismo que dije hace 5 años. No espero que Claudia Sheinbaum produzca todos los cambios en México que yo quiero que se den. Ni nadie. Tenemos que actuar para producirlos. En particular nos toca actuar en la universidad, pero también fuera de ella. Y no esperar a ver cuáles son los proyectos o ocurrencias que ella pueda tener. Si no aceptamos asumirnos como actores de la construcción del futuro del país, entonces estamos en una lógica en donde ninguna candidatura va a resultar satisfactoria para construir el México que queremos. Muchas gracias. Yo creo que tengo que empezar en este auditorio especialmente con un reconocimiento de la situación social y cultural de México. Hay una demanda por populismo. Eso existe en nuestro país. Es un producto de la época, de sus humores, de las continuas decepciones que los gobiernos electos legítimamente han causado a lo largo de este siglo y en especial luego de la crisis financiera de 2009. Lo pongo así: has votado por el partido A y las cosas no mejoraron, empeoraron incluso. Votaste por el partido B y las cosas tampoco mejoraron. Lo hiciste por el partido C y los problemas persisten. Son muchos años, más de 25, cuatrienios allá, sexenios acá, en los que se expande entre la población un desencanto por los gobiernos legítimos, si fueron electos por una votación democrática y limpia, pero impotentes ante la magnitud de los desafíos o de plano y simple y llanamente incompetentes. Y no solo en México. En esa atmósfera, las condiciones de la libertad, la democracia, son menos apreciadas, menos valoradas por los ciudadanos después de mucho esperar, pues han acumulado en sus mentes el material más inflamable y generalizado de nuestra época: el desencanto, la decepción, que son los elementos que han difuminado uno de los ambientes más desconcertantes en lo que estamos metidos. Sí, contrario a cierto idealismo democrático, ahora se han conformado mayorías sociales que quieren autoritarismo. Esto está medido por las distintas encuestas, especialmente por el Latinobarómetro. Por primera vez en el año 2023, una mayoría de mexicanos y mexicanas dijo preferir un gobierno fuerte, si resuelve los problemas, a un gobierno democrático. Por primera vez. Según este tipo de mentalidad de masas ha sido fraguado ya con Trump, por ejemplo. Los estadounidenses mayoritariamente están, han conformado una mayoría que en este momento tienen en primer lugar de las encuestas a ese señor claramente autoritario, claramente pues criminal en muchos sentidos y acusado de un montón de cosas en los circuitos judiciales de Estados Unidos, y aún así es popular. Así están en Turquía con Erdogan y por supuesto así están en El Salvador con Bukele. En mi opinión, López Obrador ha dado el paso en su incesante polarización, con su ataque a la ciencia, a las universidades autónomas, con su vocación militarista y centralizadora del poder. Pero afirmo que ha ido más allá. Ha propuesto clara y meridianamente un retorno al autoritarismo priista a través de su paquete de 21 reformas presentadas el pasado febrero. Un cúmulo de iniciativas que pueden ser discutidas puntualmente, de acuerdo, sí, una por una en sus méritos y deficiencias, conforme a su pertinencia, racionalidad o por falta de ellas,
pero no puede ignorarse en ningún momento el hecho central de que en ese conjunto de iniciativas radican 4 que opacan a todo lo demás por su dimensión destructiva. Representan, sí, es así, ya un cambio de régimen, no de gobierno, ya un cambio de régimen, un desmantelamiento de componentes clave de la democracia mexicana, tal y como la conocemos y en la que todavía hoy vivimos. Hablo, por supuesto, y aquí estoy con hombres de izquierda, de la eliminación que propone López Obrador de la representación proporcional en el Congreso Federal, de la elección de ministros, magistrados y jueces, de la votación de los consejeros electorales del INE y la extinción de las autonomías de organismos e instituciones clave como el INAI, la COFECE o el Coneval incluso. Este es el propósito central del paquete que el presidente ha enviado al Congreso de la Unión y en el que se juega el pluralismo político, la representación de la sociedad y el papel legislativo como poder aparte que modula y modera el poder presidencial. Se juega, compañeras y compañeros, la naturaleza imparcial, objetiva y apartidista del Poder Judicial y también del Instituto Nacional Electoral, pues la elección de sus integrantes sería promovida por el partido mayoritario y acaba, en fin, con las instituciones que vigilan, corrigen las decisiones ilegales y que velan por el cumplimiento de los derechos de los mexicanos. No hay engaño. El propósito político de López Obrador es la centralización del poder, diluir la división de poderes y minimizar los contrapesos y la rendición de cuentas. Además, claro está, de inundar de militares las áreas que según la Constitución hasta hoy están reservadas a la autoridad civil. No es secreto, no es una maniobra discreta, ni algo que se dice con susurros intrigantes en pasillos reservados, no. Es el cacareado y declarado Plan C, puesto en sendos documentos y entregados al Congreso de la Unión, reiterados puntualmente en la campaña presidencial de Morena. Ni con Díaz Ordaz, nunca habíamos tenido una confesión tan explícita de una voluntad que busca regresar a un régimen autoritario, al de los años 50. Sus partidarios, sus voceros, contingentes, sus viejos o nuevos adherentes lo conocen y no hay forma de equivocarse. El autoritarismo hoy en México tiene un programa constitucional. La confesión dicha, escrita y repetida de López Obrador no deja sitio a dudas. Es contra la democracia, por la centralización y por el autoritarismo militar. No hay lugar para el engaño. Y termino con una reflexión sobre la personalidad de Claudia, a la que conozco y estimo y con la que, por cierto, yo trabajé bien durante un tiempo en el gobierno de la ciudad, cuando ella era delegada. Hay que ponerla bien en su contexto. Siendo mujer, siendo una académica, siendo una tipa seria y trabajadora, digo yo. Pero hay 4 elementos que no podemos obviar. No hay que jugarle al del tío Lolo, ¿no? Hacernos tontos solos. 1. Claudia Sheinbaum quería que el señor Harfuch fuera el candidato en la Ciudad de México. El señor no la dejó. Claudia no ha tenido posibilidad de determinar quiénes son los principales cuadros para el Congreso de la Unión en el Senado y diputados. Esos los palomeó el señor presidente de la República, no Claudia. 3. El señor presidente de la República le impuso a Claudia su agenda durante la campaña con esas 21 medidas que ahora tiene metidas en el Congreso de la Unión. Y, discúlpame, Manuel, pero Claudia asumió las 21 medidas en sus 100 puntos. Si eso no nos preocupa, si ese no es un dato político relevante, no sé cuál lo sea. Termino diciendo, la democracia es una condición que no se siente cuando la vives.
pero es tremendamente asfixiante cuando la estás perdiendo. Y esa es la condición actual de la sociedad y la política mexicanas.